Estimados amigos, bienvenidos a este debate síncrono denominado Políticas Públicas orientadas a reducir las brechas digitales. Gracias a todos por asistir. Como muchos de ustedes saben, desde Latinoamérica se han ido instalando una serie de políticas públicas con el fin de reducir la desigualdad digital. Precisamente ante esta realidad, hoy profundizaremos en tres proyectos desarrollados en países del Cono Sur: Argentina, Chile y Uruguay, por lo cual agradecemos la participación de Nancy Montes, de Argentina, quien es socióloga y especialista en indicadores sociales y demográficos, técnicas de medición por la Universidad de Buenos Aires. Además, cursó la maestría en Ciencias Sociales con orientación en Educación en Flaxo. Presentación, también estamos con ella, también cursó, es investigadora, perdón, principal del área de educación, integrante del staff de la revista Propuesta Educativa y coordinadora del seminario virtual La Educación Secundaria, Temas y Problemas en Perspectiva Latinoamericana en Flaxo, Argentina. También tenemos a Sergio Salamó, de Chile, quien es profesor de Historia y Geografía de la Universidad Católica de Valparaíso. Él es licenciado en Historia por la Universidad Católica de Valparaíso, magíster en Historia y Cultura de la Cultura y el Arte por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y ha realizado estudios de doctorado en Artes Visuales y Educación en la Universidad de Barcelona, en España. Durante más de 16 años se ha dedicado al servicio público en el Ministerio de Educación de su país, habiendo sido parte de los equipos de trabajo de las Secretarías Ministeriales de Educación de las regiones de Valparaíso y Metropolitana. Por último, tenemos a Guillermo Pérez, de Uruguay, quien es sociólogo por la Universidad de la República, doctor en educación por la Universidad de Valencia, investigador y docente en cursos de maestría del Instituto de Evaluación Educativa de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Católica de Uruguay, además de coordinador de la maestría en evaluación de sistemas educativos, docente en formación docente, investigador del Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores, coordinador de la investigación Impactos del Plan Ceibal en las prácticas de enseñanza en las escuelas públicas del Uruguay, entre otras investigaciones. A esos tres ponentes, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, y vamos a iniciar con Nancy Montes, quien tendrá 15 minutos para presentarnos su proyecto, su trabajo. Luego damos paso a Sergio y cerramos con Guillermo, para luego hacer una breve charla entre ellos tres. Muchas gracias y dejamos a Nancy. Bienvenida, Nancy. Muchas gracias por la presentación. Lo que vamos a compartir en esta presentación es un panorama vinculado a alguna información que han compilado tanto CEPAL como PNUD respecto del avance y el avance del uso de TIC en la región y por tanto la reducción de las brechas digitales. ¿Pueden escucharme bien? Nancy, vamos a pedirte que congeles la imagen de tu webcam porque te escuchamos un poco entrecortado. Bien. La presentación se llama Desigualdad y brechas digitales. Como decía Juan Carlos en su presentación, no soy especialista en el campo de las TIC, pero sí en los temas de medición de cuestiones sociales y educativas.
Hola Jesús, ¿vos podés escucharme o perdieron la voz, el Hola sonido? Nancy, se escucha muy bien, así si sin tu webcam sería mejor. Iniciamos, ¿te parece? Regio, largo entonces con la presentación, ¿les Perfecto, parece? Nancy, empezamos de una vez. Creo que mejor así con la webcam congelada, se escucha perfecto y sí que por favor empezamos. Bien, la presentación gira en torno a los temas de desigualdad y brechas digitales. La intención es hacer un estado de situación en la región y analizar también algunas políticas que se implementaron para ampliar el acceso y el uso de TIC, algunas de las cuales van a ser analizadas con más extensión por los otros colegas que están participando de este debate. En primer lugar, quisiera poner en común de qué hablamos cuando hablamos de brechas digitales. Hablar de brechas implica establecer la distancia respecto de un parámetro que tienda a la igualdad. Toda vez que se mencionan distancias, es necesario establecer los términos en que se medirán esas distancias. La contracara de la brecha es la paridad, la inexistencia o la disminución de las desigualdades entre las personas, entre los grupos sociales, los países o ámbitos territoriales. Hay diferentes tipos de brechas digitales. Los analistas señalan una primera brecha digital constituida por las TIC para comunicarse, otros las utilizan para entretenimiento y tiempo libre, y otros las utilizan en entornos educativos. Hay una tercera dimensión de las brechas digitales que también se señala, que es más subjetiva y que tiene que ver con el lugar que ocupan los sujetos, las personas, respecto de los recursos. Si se ubican como usuarios o productores, o también se menciona una dimensión subjetiva de las brechas toda vez que se habla de expectativas. En síntesis, no se trata solamente de estar vinculados a recursos tecnológicos o digitales, sino de ver cómo se realiza ese vínculo, ya que entre la inclusión plena y la exclusión hay muchas instancias intermedias que establecen diferentes niveles de integración o de realización. A veces nombramos como incluidos a modalidades de inclusión precaria. Eso sigue siendo un modo injusto de incorporación o de inclusión al uso de la tecnología. ¿Cuál es la situación en la región? Cuando ustedes puedan acceder a la presentación en PowerPoint, podrán ver un trabajo hecho por CEPAL en base al estudio PISA, que analizó la situación de los jóvenes de 15 años de edad, y allí lo que se hace es mirar cómo entre los años 2000 y 2009 ha mejorado el acceso a las computadoras y a Internet. Sin embargo, ese acceso mejoró mucho más en los sectores más altos, los que tienen más recursos, y bastante menos en el cuartil inferior. De esta manera, todavía la mitad de los jóvenes no tiene acceso a estos recursos en sus hogares. En cambio, este informe también señala que el acceso es bastante más igualitario toda vez que es posible en los centros escolares o en los establecimientos educativos.
Por eso ha sido muy importante el desarrollo de políticas y programas que tienden a ampliar la inclusión y el uso de TIC en las escuelas. Otro de los gráficos del informe de CEPAL señala esta modificación. De la misma manera que se redujo en ese periodo de tiempo, entre el 2000 y 2009, la cantidad de estudiantes por computadora. En el año 2000 estábamos en 56 estudiantes por computadora y ahora en 21. Hay otro informe que quiero compartir con ustedes, que es el que hizo PNUD para sintetizar la situación de los jóvenes de 15 a 29 años en los 4 países que conforman el Mercosur. Allí se señala que entre 1990 y 2004 creció 7 veces la telefonía disponible y 39 veces el acceso a Internet. Este informe, en tanto le interesa el desarrollo humano, señala la centralidad de las tecnologías como claves para la inclusión social, toda vez que posibilitan mejorar las condiciones de vida de los sujetos y permitir también otras prácticas, nuevas prácticas. El informe de PNUD es el que permite afirmar con mucha claridad que la reducción de las brechas se produjo básicamente en relación a los tipos de uso educativos. Allí se puede observar que entre quienes tienen menos nivel educativo y los que tienen más nivel educativo, tanto en Brasil como en Uruguay, que es lo que está presentado en este informe, hay una importante reducción y paridad en términos de acceso y uso de TIC. Hay 2 políticas que se implementaron en la región que tienen un carácter de masividad, que marcan una diferencia respecto de otras implementaciones. Una es la que se hizo en la Argentina con el programa Conectar Igualdad a partir del año 2010, tomando como base el trabajo que había hecho Uruguay con el Plan Ceibal. El objetivo central del programa Conectar Igualdad fue recuperar y valorizar la escuela pública con el fin de reducir las brechas digitales. Una meta ha sido entregar 3 millones de computadoras a docentes y estudiantes de escuelas secundarias, de educación especial y a institutos de formación docente. En ambos programas también ha habido un importante trabajo para producir materiales educativos y también para capacitar docentes. El diagnóstico en la región da cuenta de que todavía hay un número importante de docentes que no ha recibido capacitación. Una encuesta realizada con 800 docentes en provincias de Buenos Aires señala que solo 1 de cada 3 hizo alguna capacitación en los últimos años. De quienes no hicieron la formación, el 75% quisiera participar de alguna instancia. En este sentido, allí hay una dificultad que tiene que ser abordada por los estados y por las políticas para poder producir otras prácticas en las escuelas. El mismo diagnóstico lo tenemos respecto de las condiciones de conectividad. Allí hay dificultades estructurales que todavía no permiten un uso y un mayor aprovechamiento de las tecnologías disponibles. En relación a estos desafíos, los ministerios de educación de la región están desarrollando un conjunto de políticas y también la Organización de Estados Iberoamericanos, en su carácter de organismo de cooperación con los ministerios de la región, desarrolla un conjunto de acciones para atender a estas 2 situaciones que hemos descrito como parte del diagnóstico en la región. Uno de los proyectos es Luces para Aprender, para ampliar las condiciones materiales para que sea posible el uso de recursos digitales. Otro proyecto es Virtual Educa, para generar entornos de capacitación, de aprendizaje virtual. Y luego también a través de Ibertic, promoviendo el conocimiento y la sistematización de buenas prácticas para que puedan ser accesibles por especialistas y profesionales de la educación.
Las metas 2021 también establecen logros claros respecto de la posibilidad de reducir la brecha digital y mejorar la calidad educativa. La necesidad de incorporar la lectura y el uso de la computadora es una de ellas, y luego también reducir la cantidad de computadoras por escuela. Estas son algunas de las cosas que queríamos presentar, compartir con ustedes, que podrán leer más detenidamente en el PowerPoint que dejamos para la consulta de todos. Muchas gracias. Muchas Escucho a gracias, los Nancy. colegas. Súper interesante la información que nos has brindado. A continuación le damos el paso a Sergio Salamo, de Chile. Adelante, Sergio. Bueno, saludo a Nancy, a Guillermo, espero que se oiga bien. Saludo a todos los que se han conectado y realmente conversábamos de que independiente que no pudimos coordinarnos mucho previamente, las presentaciones yo creo que hacen un buen engarce, ¿eh? Voy a partir inmediatamente, pues estuve ensayando y nunca logré demorarme 10 minutos, así que voy a saltarme algunas diapositivas, ¿no? Lo que yo voy a abordar de la brecha digital es una mirada desde la educación. La verdad es que puede haber muchas miradas, pero específicamente yo quiero hacerlo desde la educación y partiendo desde lo que es la educación pública, lo que son los sistemas educativos. Yo definía en el PowerPoint que estará disponible, también preparé un Prezi que es más amplio, ojalá lo puedan revisar con posterioridad, porque es más dinámico además. 8 puntos que voy a pasar rápidamente. El primero habla de un contexto, el segundo de un piso necesario para la reducción de esta brecha. El tercero tiene que ver con las competencias. Yo diría que el punto 2 y 3 tiene que ver con estos dos aspectos que mencionaba Nancy, de la brecha como acceso y la brecha como tipos de uso. El cuarto tiene que ver con índices que se han desarrollado en Chile. Y creo que es un tema importante para poder efectivamente verificar cuánto o cómo se va reduciendo o trabajando el tema de la brecha. Y los puntos 5 a 8 tienen que ver un poco con explorar otros ámbitos, ya no tan solo relacionados con lo digital como computación o como computadores y conectividad o modelos educativos relacionados con esos artefactos y procesos, ¿no? Igual pedía yo permitirme un exabrupto, decías curso o exabrupto, ¿no? A mí vendría a ser más o menos lo mismo en este punto. La pregunta la dejo lanzada, creo que la podemos responder, pero es tema de otro debate, ¿no? ¿Podemos abordar reducción de brecha digital manteniendo la brecha social? La dejo solamente allí. Miren, ¿a qué me refiero con este contexto desafiante? Indudablemente no solo las escuelas, sino que también la familia y todos nosotros nos vemos enfrentados a una realidad distinta en todos los contextos. La ejemplifico con dos imágenes. La primera, cada mes 2,7 billones de búsquedas son realizadas en Google. Alguien se preguntaba, ¿quién respondía a esas preguntas antes de Google? Esto afecta a la escuela, a la familia, a todos, ¿no? Otro dato, el número de mensajes de texto enviados diariamente excede el total de la población del planeta. En mi país, la cantidad de celulares excede el total de la población de Chile. A veces en unas cantidades impresionantes. Hay personas que tienen 2, 3 celulares. Imagínense la proporción que hay entonces. Ese es un contexto desafiante para la escuela, para los sistemas educativos formales, los informales, para la familia y para nosotros como individuos. En ese contexto existen programas públicos del Ministerio de Educación, en particular me voy a referir a uno y muy brevemente a otro. Este programa es Enlaces. No solo es un programa, como lo ven ustedes en la imagen del PowerPoint, es un centro de educación y tecnología. En realidad deberíamos decir de que si no existiera Enlaces, en Chile no habría informática educativa en los niveles y espacios en que los hay hoy. ¿A qué me refiero? El desarrollo de reducción de brecha y desarrollo de informática educativa en Chile es una alianza entre el Ministerio de Educación y un conjunto de universidades tradicionales y privadas. Si Enlace no hubiese existido, muy probablemente estas universidades no hubiesen desarrollado los centros de investigación de informática educativa que hoy día tienen, porque surgieron por un llamado Enlace y por los recursos que ha puesto Enlace en ellas, ¿no? Y esto es muy importante considerar. Enlace ha trabajado desde la provisión de equipamiento, infraestructura y conectividad, desde trabajar en las escuelas, también, aquí se van saltando a veces las imágenes,
También han entregado mucho equipamiento individual. Veíamos unas imágenes que pasaron rápido allí, notebook a niños. Aquí hay un conjunto de cifras de lo que ha sido Enlace. Eso es lo que podríamos denominar el primer piso, ¿no? Todo el equipamiento y la conectividad que ha entregado Enlace. No voy a detenerme en las cifras, lo pueden ver ustedes después. Hay unos contrapuntos que podríamos hacer con las cifras que entregó Nancy. Estas presentaciones cobran vida propia de repente. Hay algunos índices que son bastante más altos que los que entregaba la CEPAL en relación, por ejemplo, a la conectividad de computadores en el hogar o en las escuelas, pero no quiero que nos solacemos de esas cifras. Y a ese punto quiero llegar yo, ¿no? En cuanto a los indicadores, hay dos modelos e instrumentos que se aplicaron. Uno es de orden privado, fue financiado y desarrollado por una fundación que está vinculada al Estado, que es la Fundación Chile, y una empresa de encuestas que es Adimark, y una empresa de cable y conexión a internet que es BTR. Este es el índice de generación digital, que es el que estamos viendo aquí, que saltan imágenes solitas, ¿no? Quiero detenerme solo en dos diapositivas aquí. Una es esta. La brecha entre padres e hijos entre el 2004 y el 2009 se duplicó. O sea, independiente que hemos reducido la brecha en acceso, la brecha generacional ha crecido. Y esto es bien importante, tiene que ver también con los usos y la brecha de uso, ¿no? Vinculada aquí ya no solo a un aspecto socioeconómico, sino que a uno generacional. Colocaba esta imagen que me hace mucha gracia, digamos, un poco eso, como a veces los adultos se enfrentan a las tecnologías, tratando de usarlas como con lo que era su costumbre, ¿no? Ese computador que está con el Tipex, tratando de corregir. En cuanto a la brecha económica, podemos ver en los datos del índice de gestión digital cómo la brecha entre padres y hijos en términos de uso es mucho menor en los estratos económicos superiores y es realmente abismal en los estratos económicos inferiores, los más bajos, en lo que es el quintil más bajo. La verdad es que son muchos los puntos de diferencia. Esto nos plantea un desafío muy grande porque, aquí está la diapositiva, vemos como en el ABC1 es de 82 a 95 entre padres e hijos y en el D es de 15 a 75. Este es realmente un desafío muy grande porque claramente las distancias no son grandes en términos de los jóvenes, pero sí son grandes en la relación padre-hijos. El segundo grupo de indicadores que tenemos, el que desarrolló el mismo programa Enlaces y se llama Índice de Desarrollo Digital Escolar, y aquí podemos comparar entre tipos de establecimientos, por ejemplo, municipales, particular subvencionado o particulares, y vemos de que hay diferencias de brecha allí, como podríamos esperar, entre uno público, como son los municipales, y uno particular pagado. Pero cuando entramos a los datos más desglosados del índice, vemos de que estas distancias no son iguales en todos los aspectos. Y esto nos habla realmente de un tema que es complejo. No podemos hacer un juicio fácil al comparar la reducción de brecha en el espacio público puro y el espacio privado puro o el intermedio. Bueno, el sistema educativo chileno es complejo en ese sentido. Tiene tres tipos de establecimientos, ¿no? Podemos ver de que los datos nos indican en este índice de desarrollo digital escolar que no son iguales las brechas en todos los campos y temas. Podemos ver, por ejemplo, aquí ya avanzó mucho la presentación hacia unas diapositivas que no son las que estamos viendo. Vamos a volver un poco atrás. Por ejemplo, en la cantidad de la tasa de alumnos por PC, vemos de que la tasa de los establecimientos municipales es bastante buena y similar a los datos que daba Nancy. En cambio, en los privados, siendo mejor, no es tanto más grande. Sí hay una diferencia en términos del promedio de computadores por establecimiento. Claro, porque los establecimientos públicos tienen más alumnos y los privados tienen menos. Y ahí se van dando, y también otros factores que van, el tamaño de los cursos son más numerosos, la cantidad de cursos, la configuración interna de los establecimientos va dándonos ahí varias variables diversas, ¿no?
En términos, por ejemplo, de gestión, todos los establecimientos, independientes de la dependencia, se comportan más o menos igual, pero en términos de infraestructura, las variables son más amplias, las gradientes son más amplias, ¿no? Así podemos ver una serie de datos que nos van planteando varios desafíos que nos hacen detenernos a ver cómo avanza la reducción de brecha, tanto en términos de acceso como de uso. No podemos hacer juicios muy rápidos en este sentido. También en Chile contamos con instrumentos para medir las competencias, que es un CIMSE de tecnologías de la información, que vendría a sumarse a estos indicadores anteriores. Se han desarrollado también estándares. Para ir terminando, junto con las tecnologías digitales relacionadas con los computadores, yo diría que hay otra pantalla, que es la de la televisión educativa, y hay un programa que tiene 12 años de historia en Chile, que se llama Novasur, que es televisión educativa, que en los últimos 2 años ha atendido a la convergencia digital. Eso lo podemos ver en su sitio web. Si ustedes entran allí, van a ver de que ya no hablamos de televisión en los formatos antiguos, sino que televisión cada vez más en formato digital. Con la entrada en vigencia además de la televisión digital, esta convergencia va a ser absoluta y plena. Hay programas específicos de asociación privada en televisión educativa, como es Escuela Plus, pero que en realidad afectan o están destinados más bien a escuelas de orden rural. Con esto, ya terminando, yo diría que se ha avanzado mucho en reducir los indicadores duros de la brecha digital, pero tenemos una gran deuda en los aspectos más sutiles, tanto en la brecha etaria, en la relación dentro de la familia padres-hijos, en la escuela, profesores-alumnos, profesores jóvenes, profesores más antiguos, y también en toda la sociedad, pero también en los usos, porque muchas veces la tecnología, como lo vemos en esta diapositiva, es más utilizada para ser más didáctico y no realmente jugándonos en un entorno realmente desafiante. Termino y lo dejo para que ustedes lo exploren con mayor detención. No hemos hablado nada de artefactos como los celulares y su uso pedagógico, que yo creo que nos plantean de la forma más nítida cuáles son estos desafíos reales de reducción de brecha más de orden etario y de uso propiamente tal. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Ahora le damos el pase a Guillermo Pérez. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? A ver si me escuchan. Ok, bueno. Entonces, yo voy a continuar. Lo que voy a intentar es manejar la presentación. Bueno, voy a intentar continuar en la misma línea que los dos colegas anteriores, que yo creo que tanto Nancy como Sergio presentaron muy bien lo que son las políticas en términos generales que apuntan a la reducción de brechas digitales. Y lo que yo voy a hacer es detenerme en algunos aprendizajes que podemos rescatar de la experiencia uruguaya. Como ustedes saben, Uruguay ha sido pionero en esto de desarrollar o llevar adelante el Plan Ceibal, en estos modelos de inclusión digital. Y nosotros, yo cuando hablo por nosotros digo el Instituto de Evaluación Educativa de la Universidad Católica, hemos desarrollado, acabamos de terminar una investigación que lo que se propuso fue evaluar, investigar o intentar acercarnos al impacto que tiene justamente el Plan Ceibal en las prácticas educativas. Es decir, qué es lo que está pasando en las aulas con las maestras que trabajan con la XO en el día a día. Fíjense ustedes que, como bien decía Nancy, el Plan Ceibal dio inicio en el año 2007 y hoy podemos decir que en todas las aulas de todas las escuelas públicas del país, cada uno de los niños y cada una de las niñas tienen su XO, o sea, su computadora personal. Esta investigación que nosotros desarrollamos durante todo el año pasado y que este año presentamos el informe, tenía como objetivo principal entonces acercarnos a de qué forma las maestras y maestros se han apropiado del Plan Ceibal, ¿no? Y para eso fuimos a varias escuelas de todo el país, 31 en total, hicimos entrevistas en profundidad a 97 maestras y además observamos 184 aulas, de las cuales seleccionamos algunas que las filmamos, las registramos en video y con esos videos luego editamos 60 videoclips que son propiedad de Plan Ceibal para uso sobre todo en sus instancias de formación. Entonces,
Lo que yo quiero dejar bien claro es que lo que voy a presentar en los 8 minutos que me van quedando es una aproximación a lo que está sucediendo en las aulas de nuestro país, en las aulas de primaria, con el trabajo en la XO a partir, o en el marco, mejor dicho, del Plan Ceibal. Me quiero concentrar en las conclusiones, porque yo creo que además se enganchan con algunas de las cosas que bien planteaba Sergio y que también decía Nancy desde una mirada más macro, ¿no? Entonces, brevemente, algunos hallazgos principales a través de las entrevistas y de las observaciones de aula. Bueno, las maestras sí valoran el Plan Ceibal como política de equidad social, afirman que obviamente genera mayor motivación en los niños, que permite un trabajo en equipo más en profundidad y sobre todo que habilita el acceso a nuevos recursos, ¿no? Una de las cosas que también Sergio planteaba es cómo se usa la XO, ¿no? Cómo se usa el ordenador, en este caso en el aula. Fíjense ustedes que aproximadamente el 70% de las maestras de las escuelas públicas del Uruguay lo utiliza, pero hay un 30% que no. Eso ya después veremos por qué. En cuanto a la frecuencia, en general la mayor es de 2 o 3 veces por semana, casi nunca se utiliza a diario, y el uso principal es navegación en internet. En segundo lugar podemos encontrar escribir, leer, realizar mapas semánticos y dibujar. Todas estas cifras que surgen de nuestra investigación cualitativa, ustedes pueden tener acceso en la página oficial del Plan Ceibal a los estudios que realiza su área de evaluación y monitoreo, donde ellos miden al menos 2 veces al año a través de una encuesta dirigida a todas las maestras algunos de estos indicadores. Digo esto por si alguien está interesado en acercarse a las cifras con mayor exactitud. ¿Cuáles son las dificultades que plantean las maestras cuando trabajan en el aula con las XO? Bueno, sobre todo en 3 dimensiones. Uno, el tema de la formación. La formación la valoran como deficitaria, después veremos que es uno de los aspectos más críticos del Plan Ceibal. Después, la disponibilidad de las XO, los niños no las llevan al aula, se rompen, las olvidan en sus casas. Y después aspectos técnicos que tienen que ver con la conectividad y con la rotura de estas computadoras. Pero vamos ahora a las conclusiones, rápidamente, ¿no? Sobre actitudes hacia el Plan Ceibal. Me parece que este cuadro es interesante porque ustedes verán en la primera columna que nosotros hemos categorizado las actitudes en 3 grandes grupos, una de apoyo, más o menos el 20% de las entrevistadas, otra de apoyo crítico y otra de resistencia. Acá lo más importante, más allá de las distintas dimensiones que se tienen en cuenta para elaborar esta categorización, es que hay un gran grupo de maestras, casi la mitad, que presentan un apoyo crítico al Plan Ceibal. Y todo eso, o sobre todo dado porque la implementación del mismo no fue de la mejor manera, según sus percepciones, y además el sentido que le otorgan al plan, si bien coinciden con la importancia de Ceibal como política social, no encuentran un sentido pedagógico importante para sus prácticas, cosa que vamos a retomar a continuación, más adelante. Y obviamente hay un grupo, casi un tercio, un poco más de un tercio de las maestras, que presentan ciertas resistencias, lo que no es menor. Algunos factores que inciden en la apropiación del plan. Hay factores institucionales, técnicos y de sentido. Me quiero centrar rápidamente en 2 cuestiones. La implementación del Plan Ceibal implica generar un sistema importante de acompañamientos internos y externos en la escuela. Y obviamente aquí es donde encontramos una de las mayores dificultades. Fíjense qué interesante, las maestras suelen decir que se encuentran muy solas, muy libradas a su suerte cuando tienen que trabajar en esta innovación, ¿no? Y por otro lado, otra de las cuestiones que nosotros sí profundizamos bastante tiene que ver con los factores de sentido, es decir, ¿para qué sirve esto de incorporar la tecnología masivamente al aula? Y aquí lo que encontramos es que las maestras presentan cierto déficit de sentido, es decir, no tienen muy claro cuál es el sentido pedagógico o educativo de la incorporación de la tecnología al aula. Y obviamente algunas cuestiones tienen que ver con lo que significa la educación y las prácticas como cambio cultural, que me detendré en ello al final. Entonces, ya para avanzar más rápido, porque se nos va el tiempo, hay cosas positivas.
de esta política de reducción de la brecha digital? Desde la perspectiva, obviamente, de las maestras y de cómo las integran a sus prácticas. Ustedes las pueden observar en la diapositiva que estamos viendo. También es verdad que es posible caracterizar o preguntarse qué es lo que hacen o cómo son las prácticas de las maestras que desarrollan prácticas más innovadoras. Si ustedes también ahí las pueden ver, desde que se capacitan, enseñan a los alumnos cómo compartir información, plantean desafíos cognitivos, apelan o presentan propuestas que apelan a la reflexión al cambio autónomo, fomentan el trabajo colaborativo, etc. Y algunas más que no me quiero detener van a quedar aquí para que ustedes después la puedan revisar. Para terminar, y ahora sí los 3 minutos que me quedan porque ya se me va el tiempo, bueno, algunas cosas a aprender de esto de la implementación del Plan Ceibal o de cualquier política social que pretende la inclusión digital de forma masiva en las escuelas públicas de nuestros países, ¿no? La primera es que hay que concebir el desarrollo de estas políticas como una política de cambio educativo. Y aquí tenemos que tener bien claro que es necesaria una visión sistémica y una estrategia de implementación del plan. En el caso uruguayo, las computadoras llegaron muchísimo más rápido a las aulas de lo que hubo tiempo para capacitar y para generar un sentido pedagógico acerca de la necesidad y la importancia de incorporar los ordenadores. Después lo que ya sabemos, que cualquiera de estas instancias necesitan tiempo y es parte de un proceso. A veces parece que nosotros, los que trabajamos de alguna manera en el mundo de la academia, estamos más apurados o generamos más teoría de la que las escuelas o las personas que están trabajando en el aula pueden asumir y pueden resignificar para darle sentido a sus prácticas, ¿no? Es un proceso de apropiación y es necesario construir sentido, es decir, una narrativa que implique o que deje bien claro cuál es el sentido de incorporar las tecnologías al aula. Por lo menos desde las maestras que trabajan día a día en el aula, eso no está muy claro. Y por último, habría que experimentar o buscar modelos educativos que no fueran tan universales y que sí permitieran el desarrollo de pequeñas innovaciones en cada una de las realidades. Como cierre, les comparto un extracto de un testimonio de una de las maestras porque yo creo que sintetiza bien el sentir de las trabajadoras, de las que están llevando adelante el plan en las aulas de nuestras escuelas. Ellas dicen que el plan es bueno, pero falta mucho para que sea exitoso. Es decir, ponen voluntad, pero tienen muchísimas dificultades, tanto para asumir el plan como en cuanto a los apoyos. Hay tiempo, no tenemos tiempo para hacer todo lo que es necesario, es complicado, pero sin embargo, dicen las maestras, vale la pena por los niños, por los chavales, por los chicos, pero ya veremos para qué sirve. Aquí les dejo un link donde pueden descargar este informe completo, que bueno, que yo presenté muy rápidamente y yo creo que da para mucho. Y para terminar, decirles que es una de las pocas, si no la única, investigación de corte cualitativo que apunta justamente a meterse en las dinámicas de aula y a ver qué está pasando con el impacto de estas políticas en lo que se hace a diario. Puedo decir que el impacto es relativo y que la apropiación del plan Ceibal, por lo menos en las aulas de las escuelas públicas de nuestro país, es una apropiación muy débil en parte a los factores que ya mencioné. Bueno, muchas gracias, espero no haber pasado demasiado el tiempo y quedo a disposición de lo que sigue. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias, Guillermo. Muy interesante, sin duda. Muy interesante lo que has planteado en estos minutos. Ahora quisiera que, por favor, si alguno tiene, que los comentaristas aborden algunos temas que quisieran retomar, tanto de las ponencias de sus colegas o de ellos mismos. Por favor, tiene cada uno unos 3 minutos, ¿les parece? Gracias. Empezamos con Nancy, luego con Sergio y concluimos con Guillermo para dar paso a las preguntas del chat. Hola, les agradezco a los colegas Sergio y Guillermo la presentación. Ha sido muy interesante escucharlos y seguir complementando las miradas. En primer lugar, me parece interesante retomar
de la presentación de Sergio, estas cosas que él dijo respecto de no quedarnos como cómodos o tranquilos con el avance que muestra alguna información y no perder de vista que todavía hay muchas desigualdades preexistentes o que todavía prevalecen, ¿no? Él nos comentaba las desigualdades entre las escuelas estatales, municipales, ¿no? Las que tienen subvención y las que no tienen en el subsistema chileno con la heterogeneidad de las escuelas, que lo mismo podríamos decir de las escuelas argentinas. Uruguay tiene bastantes más escuelas estatales que nosotros por lo menos, pero es cierto que hay heterogeneidades no solamente en el acceso, sino también en los usos. Me parece que eso conviene no desatenderlo. Ahora, respecto de la pregunta sobre si es posible en contextos de desigualdad social mejorar las condiciones de acceso digital, yo abonaría por decir que sí, efectivamente las políticas y programas van en esa dirección, toda vez que hacen movimientos muy distintos a lo que hace el mercado cuando solamente sigue sus lógicas, ¿no? Me parece que eso también se puede ver reflejado en la información que presentamos y no es menor señalarlo. Pienso en François Dubet cuando dice que las sociedades son más justas en términos de lo que educativamente promueven que lo que promueven en el ámbito del mercado de trabajo o del acceso a la salud o a la seguridad social. Entonces, la educación viene haciendo un movimiento en esa dirección, yendo más allá de las desigualdades sociales. Por supuesto que condicionan, pero no imposibilitan. Respecto a la presentación de Guillermo, me parece muy interesante esto que señalaba respecto de investigaciones que van a mirar lo que está sucediendo en las aulas y trabajar con las resistencias que existen, ¿no? Efectivamente, tenemos que trabajar con los docentes y los estudiantes que están, y él señalaba dos cuestiones que me parecen muy relevantes, la cuestión del cambio educativo y la cuestión del cambio cultural. En ese contexto estamos trabajando. Incorporar tecnologías implica un cambio cultural en la forma de vincularnos con otro recurso y con otras formas de conocimiento, y creo que también producirá gradualmente, como él señalaba, será un proceso gradual, otras relaciones entre estudiantes y docentes o entre los propios colegas, relaciones más horizontales a los que la escuela y los centros educativos están poco acostumbrados. O sea que me parece que en esto existe una oportunidad para, de alguna manera, tener posiciones diferentes a las que estamos muy acostumbrados en las instituciones educativas. Estas son algunas de las cosas que quería señalar respecto de mi escucha en la presentación de los colegas. Muchas gracias, Nancy. Sergio, por favor, de tus comentarios. Gracias. Bueno, creo que efectivamente se imbricaron bien las tres presentaciones. Quería tomar un poco de algunas de las preguntas que se han colocado en el chat en vivo ahora, y hacer un diálogo breve también con Nancy y Guillermo, a partir de eso. Se preguntaba ahí qué se puede hacer cuando hay inquietud en las escuelas y la voluntad política no existe. Bueno, yo creo que esto de la voluntad política que no existe hay que relativizarlo un poco. Desde lo que presentaba Nancy y lo que he tratado de presentar yo, podemos ver de que hay políticas públicas que efectivamente han producido efectos concretos en reducir brechas, ¿eh? Y esto ha beneficiado especialmente a la parte de la población que está en condiciones más vulnerables. Pero al mismo tiempo no hay que sentirse contento de eso, como lo recalcó Nancy, ya que hay aspectos que han sido, todavía están pendientes y crecen incluso y son complejos. Producen grietas o roces importantes dentro de la familia, por esta relación, por ejemplo, entre padres e hijos, o son grietas importantes dentro de la sociedad. Desde un punto de vista sociológico, no hay que estar contentos con los éxitos que sí hay en reducir brechas de las políticas públicas. Y respecto a lo que planteaba Guillermo, creo que es fundamental, y se conecta perfectamente con lo anterior, es fundamental el uso que hacemos de estas nuevas posibilidades, de estas nuevas alternativas.
Ahí yo iba a intentar poner unas imágenes, pero se me corta el audio al parecer. Quería compartir unas imágenes que mostraban que al menos en el caso nuestro, y creo que no debe ser muy diferente en otros lugares, la tecnología produce un gran impacto en mejorar el uso en la gestión, pero no en lo pedagógico. Y al mismo tiempo vemos que se producen otros fenómenos que tienen que ver con que las tecnologías, y me gusta mucho la opción que ha tomado Uruguay, como la que tomó Venezuela, que se planteaba en un panel hace unos días atrás, de los XO, que viene a ser también no solo un aparato físicamente distinto, sino que aquí vamos a lo informático del software, el optar por software libre o por software que realmente tiene una lógica más abierta, más colaborativa, que es lo propio creo de lo digital, viene a chocar con una estructura de los sistemas educativos nacionales. Los sistemas educativos nacionales tienden a ser más bien conductistas, y la lógica de lo digital y de los aparatos tipo LPC, XO, software libre, es más bien constructivista. Y creo que ahí hay una tarea mucho más profunda y amplia. Claro, todo sistema tiende a sobrevivir, decía Darwin, ¿no? Los sistemas educativos nacionales van a estar menos dispuestos a transformarse en ese sentido. Yo terminaba el PowerPoint con una imagen que puede molestarle a uno, agradarle a otro, no tenía un propósito político. Era una imagen de unos niños diciendo: Michelle, queremos nuestro OLPC. Cuando Nicolás Negroponte estuvo en Chile a presentar las gracias de su LPC, Chile optó por no implementarlo. Pero yo lamentablemente tuve acceso al informe que hizo Enlaces del OLPC y era realmente estupendo el informe. Entonces uno se pregunta, ¿por qué no se optó teniendo un informe tan bueno por el One Laptop per Child? Porque el software desarrollado por Puppet es constructivista, o sea, implica un modelo pedagógico constructivista, y el sistema educativo chileno, aunque nos duela a muchos profesores y alumnos, es conductista. Eso. Muchas gracias Sergio. Le damos paso a Guillermo. Bien, yo, si me escuchan, ok, bueno, después de lo que dijeron tanto Nancy como Sergio, me quedo pensando en una reflexión muy general que capaz que volcarla también al debate, volcarla al chat, ¿no? Yo creo que sí, que también en Uruguay se están haciendo muchísimos esfuerzos por medir y generar indicadores que nos muestren que la brecha digital se está reduciendo, y es así, hay indicadores que así lo indican, ¿no? Valga la redundancia. Ahora, claro, desde el punto de vista de los que nos preocupamos por el contenido educativo, pedagógico de estas políticas, no solo por la distribución universal de una computadora por niño o para cada niño, surgen otras preguntas, porque bueno, si la escuela es el espacio donde se elige implementar esta política, entonces ahí nos situamos en otro escenario, no solo, como bien decía Nancy, con el tema del cambio educativo, de los cambios culturales, de las resistencias naturales en este tipo de procesos, sino que también nos encontramos con que las que tienen que asumir directamente esa política son las maestras. Y ahí hay varias realidades que yo apuntaba, entonces las quiero dejar como pregunta, ¿no? Primero es que la escuela recibe esta política, pero no cambia en su conformación, es decir, sigue siendo la misma escuela de siempre. Entonces por ahí una de ustedes en el chat planteaba el tema del tiempo. Bueno, fíjense qué interesante, en todo el abordaje de la implementación del plan Ceibal, todas las maestras dicen: me falta tiempo, es decir, ¿cómo podemos agregar algo más a nuestras escuelas de hoy si no pensamos o repensamos, por ejemplo, el puesto de trabajo de la maestra? Y esa es una cuestión que a mí me parece importante. ¿Hasta dónde la escuela como organización puede también repensarse para incorporar estas políticas sociales y educativas orientadas a reducir las brechas digitales o la inclusión digital? Eso es una cuestión. La otra cuestión tiene que ver, y yo creo que vuelvo a reiterar lo importante de esto, del sentido. Nosotros podemos construir un montón de cifras y de números acerca de qué está pasando con esto de las brechas digitales. Ahora, si las personas que tienen que llevar adelante en el día a día estas políticas no tienen claro para qué sirve, entonces yo creo que ahí, en algo, como país, como colectivo,
en algo estamos fallando. Y no se han construido narrativas que generen ese sentido, es decir, que achiquen un poco la brecha de sentido, por utilizar las palabras que estamos compartiendo aquí. No se ha construido una narrativa, digo yo, que englobe la importancia pedagógica de estas políticas, es decir, que le dé un sentido pedagógico que tiene que trabajar día a día en el aula. ¿Y qué está pasando? Y acá termino. Lo que está sucediendo con el Plan Ceibal en Uruguay es que las dificultades terminan ganando a los aspectos positivos del plan. Entonces las maestras se cansan, las computadoras se siguen rompiendo, los niños cada vez las llevan menos al aula y por lo tanto también cada vez se usa menos en clase. Entonces acá, para terminar, ahora sí, nos genera otra pregunta, es decir, ¿en qué medida también estas políticas, además de ayudar a reducir la brecha digital, en qué medida nos ayudan a reducir las brechas en los aprendizajes? Porque lo que no podemos saber todavía es qué impacto tienen estas políticas en la mejora de los aprendizajes. Y en Uruguay eso no lo podemos saber, entre otras cosas, porque la implementación del Plan Ceibal se hizo sin pensar en cómo se iba a evaluar. Entonces se universalizó la política y por lo tanto no contamos, entre otras cuestiones, con una línea de base que nos permita comparar si tuvo impacto o no en los aprendizajes. Estas son algunas reflexiones que yo creo que hay que replantearlas desde el lugar donde se implementan, que es la escuela, este tipo de políticas. Bueno, muchas gracias y hasta aquí llego. Muchas gracias, Guillermo. Entonces pasamos a recibir preguntas de los asistentes. Bueno, yo para comenzar estoy leyendo la pregunta que plantea Educared de Chile. Me parece que es interesante señalar algo que también dijeron los colegas, creo que fue Guillermo en su presentación, respecto de la posibilidad de trabajar con acompañamiento. Hay muchos programas educativos, algunos de los cuales se consideran como más exitosos o que han tenido más impacto, toda vez que introducen en la escuela la presencia de otros perfiles, de otros especialistas y de personas que muestran en diálogo con los docentes cómo se puede trabajar de otra manera. Yo tuve la oportunidad de participar en un programa que proponía otras formas de enseñar ciencias naturales en la educación primaria. Y cada 15 días iba un especialista en temas de biología o de ciencias naturales a trabajar con los docentes de escuelas primarias de las escuelas más pobres del conurbano bonaerense y de la provincia de Tucumán. Inicialmente hubo una resistencia de los docentes pensando que sus propios estudiantes no iban a poder trabajar con esos recursos, pero con el tiempo y con la formación acompañada de los propios docentes, tanto ellos como los estudiantes pudieron mejorar los resultados en las evaluaciones y, mejor que eso, ampliar sus bases de conocimiento y su vinculación con el campo científico. Me parece que ahí hay mucho para seguir trabajando. Es cierto que nuestros sistemas son extensos, son grandes, entonces la posibilidad de que siempre haya otros colegas en las escuelas para incorporar nuevas prácticas de trabajo no está siempre a la mano, pero me parece que es una dirección segura. Allí donde uno puede ver cómo se trabaja de otra manera y entrar en diálogo con personas que han incorporado otras formas y que tienen otro vínculo con el conocimiento, nosotros también podremos hacer cosas diferentes. Me parece que eso es central. Nosotros en el sistema educativo siempre tenemos la dificultad de
de querer evaluar rápidamente los cambios y llevan mucho tiempo y nunca tener claro por dónde comenzar, si por la provisión de recursos o por la capacitación de docentes o por el cambio en la formación inicial. Muchas cosas hay que hacer en conjunto, pero me parece que ese es un camino y es un camino que ha probado ser eficaz. Podría decir lo mismo de las escuelas SAP, podría decir lo mismo del programa FOPIE, cada uno conocerá en su ámbito nacional o territorial programas que han hecho ese tipo de intervención, ¿no? Muchas gracias, Nancy. Podríamos, bueno, precisamente recibimos el comentario de María del Carmen de Colombia. ¿Qué relaciones académicas se plantean entre las diferentes organizaciones que avanzan en estos planteamientos de las políticas públicas? Guillermo, si quisieras responderlo de manera más amplia, te doy unos minutos, ¿te parece? Vale. Bueno, entonces yo le acababa de responder en el chat que no sabía. A María del Carmen le digo que no sé qué relaciones académicas hay. En el caso de Uruguay, Plan Ceibal es una institución que depende directamente del Poder Ejecutivo, tiene su autonomía en el trabajo y bueno, y establece diferentes vínculos a través de las distintas áreas de trabajo que tienen. Sí sé que se hacen muchísimas cosas. También sé que esas cosas en general quedan entre los expertos y entre los que teorizan y avanzan acerca de las TICs y demás, y llegan muy poquito a las escuelas. Ahora, en cuanto a la investigación, por ejemplo, en Uruguay la que estamos haciendo vinculada a Plan Ceibal somos pocos. Pero bueno, no sabría qué más responder a María del Carmen. Capaz que Sergio puede decir algo más, pero de mi parte, hasta ahí llegaría. Sí, Gracias, Guillermo. Le damos paso a Sergio, que quiere hacer un comentario respecto a la última intervención de Nancy. sí, gracias. Y voy a aprovechar también el paso que me dio Guillermo. Parto por lo último. Creo que la relación académica un poco tenemos una ventaja, como todas las cosas que también tiene desventaja en el caso chileno. Como mencioné en su momento, en Chile existe un desarrollo de informática educativa que no solo es colaboración como red técnica de universidades con el Ministerio de Educación para implementar el programa Enlace en las escuelas, sino que también para desarrollar modelos educativos, para desarrollar investigación y que reúne un conjunto de universidades. Ahí hay, creo, un claro ejemplo de cómo desde el Estado se ha articulado una relación entre instituciones de educación superior, académicas de distinto tipo. Y también entiendo que hay como países relaciones con otros tipos de redes similares, ¿eh? Pero la desventaja es que eso ha seguido siendo un tema entre académicos. Entonces, el gran desarrollo que ha tenido eso no llega nada más que a las escuelas que forman parte de cada modelito. Por ejemplo, doy un ejemplo breve. La Universidad de Santiago desarrolla un modelo para aprender geometría de mejor forma, un modelo precioso, estupendo, pero trabaja con 80 escuelas de todo Chile y esas escuelas saben de eso. Para las otras 11.980 escuelas de Chile, ese modelo ni siquiera saben que existe y no tienen idea de la relación que se puede establecer entre escuela, aula y un conjunto de universidades, ¿eh? Entonces, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Respecto a lo que se planteaba a Nancy, de cómo podríamos quizás desarrollar algunas iniciativas interesantes, que lo que preguntaba de Red Chile, una hipótesis para reducir brecha especialmente en escuelas vulnerables, yo creo que hay dos espacios interesantes que abordar. Uno tiene que ver con el trabajo con padres. La verdad es que la abdicación de la familia de su rol educativo en la sociedad contemporánea es un tema grave y la falta de políticas públicas para trabajar con padres es una cuestión ineludible a esta altura. Yo creo que programas que fueron de poca cobertura y que hoy día ya no existen en el propio Enlaces, como Enlaces y Comunidad, que trabajaba esencialmente con padres, son líneas de trabajo que habría que recuperar y masificar. O sea, trabajar con los padres en su brecha digital para que ellos acompañen a sus hijos es
clave. Y lo otro que yo creo que también es fundamental y que tampoco hemos hecho un esfuerzo importante como país son las redes de profesores. Educared, Educar Chile, Educa Libre, o en el caso de Chile una red que surge de los propios maestros, que es la red de maestros de maestros. Esto es, profesores que enseñan a profesores cómo abordar mejor ciertos aspectos curriculares, en este caso con tecnología. El trabajo con redes y el trabajo con padres tiene ejemplos claros de poca cobertura, que no han tenido continuidad, pero que pueden ser de gran impacto en reducir brechas, especialmente en ámbitos vulnerables. Muchas gracias, estimados. No sé si alguien más tiene un comentario, una pregunta que realizar a nuestros ponentes. Igual queremos decirle que esta actividad ya tiene el foro abierto. Les voy a compartir el enlace para que todos se inscriban. Ahí está el enlace, por favor. Este debate, como bien saben, todavía se traslada al ámbito virtual del encuentro. Podrían participar ahí. Los tres ponentes van a tratar de responder las preguntas. Queremos agradecer a Nancy, a Sergio, a Guillermo por el tiempo brindado. Muchas gracias, sin duda ha sido una actividad muy interesante. Muy buenas intervenciones de todos. Bueno, de nuevo les copio el enlace del foro para que puedan seguir haciendo llegar. Les copio el enlace del foro para que puedan hacer llegar todos sus comentarios, consultas a nuestros tres ponentes, quienes van a poder responderlas. Y bueno, a todos ellos muchas gracias por participar. Creo que ha sido muy enriquecedor las conversaciones de hoy día. Y ya saben que después de esto va a estar colgado el video nuevamente para que puedan escucharlo y visualizarlo de nuevo. Muchas gracias a todos, un fuerte abrazo y hasta otra próxima oportunidad. Gracias a todos. Buenas tardes. Nos estamos viendo en el foro. Gracias también a todos, especialmente a Nancy, Guillermo y todos los que participaron hoy. Nos seguimos viendo en el foro. Bueno, lo mismo digo, muchas gracias y continuamos por ahí. Que pasen bien.